Pero una de esas historias, una de mis favoritas, la he contado en muchos lugares y quizás alguno ya la conocéis. Me la contó un amigo que es pastor en Guatemala. Él conoce, uno de sus mejores amigos es pastor en una iglesia que está allá en un pueblo de Guatemala, en medio del campo. Y allí la gente son personas muy sencillas, que aman mucho al Señor. Y la iglesia, según él me contaba, es sencillamente una carpa, nada más. E incluso abierta por los lados, es un lugar donde hay muy buen tiempo. Ponen unas sillas de este estilo y la gente se junta y nunca tienen prisa, terminan sus trabajos en el campo y después van a orar, leer la Biblia y no tienen prisa por terminar. Así que hay personas que predican, están 2 horas y pico, no pasa nada. Y yo siempre cuento esta historia para deciros que no os preocupéis, que no voy a pasar tanto tiempo. Pero resulta que uno de los responsables de la misión fue a visitar esta iglesia y entonces, como vio que la gente tenía mucho interés en el Señor, él dijo, pues hoy vamos a hablar sobre todo el consejo de Dios. Y comenzó en Génesis y pretendía explicar toda la Biblia. Claro, ellos están acostumbrados y no tienen problema de que las reuniones duren mucho tiempo. El problema es que este hombre estaba en el Éxodo, en las plagas de Egipto, y ya habían pasado 2 horas y media. Entonces no estaban tan preocupados por que pasara mucho tiempo, sino por lo que quedaba todavía, ¿no? Entonces, justo hablando de las plagas de Éxodo, de repente aparece una rana y se mete por en medio de la carpa. Y ya sabéis que las ranas son muy ruidosas, así que todo el mundo estaba más pendiente de la rana que del predicador. Y él, para retomar otra vez a la audiencia, pues sencillamente le dijo, bueno, aquí tenemos una rana, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y entonces me contaba mi amigo que una mujer que estaba en la última fila, una mujer mayor, a mí me encanta la gente mayor porque siempre te dicen lo que piensan. Yo no sé si es que tienes ese concepto de, bueno, para lo que me queda aquí, yo digo lo que pienso. Pero esta mujer, cuando él volvió a decir, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Mi amigo me contaba que sencillamente la mujer se levantó y dijo, igual que en el libro del Éxodo, deja ir a mi pueblo. Entonces mi amigo pastor me contaba que más o menos en media hora llegó al Apocalipsis y terminó la predicación. Así que, para que no ocurra lo mismo hoy, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y antes que ninguna cosa, pensad, hablábamos del suicidio. Hace poco leía las conclusiones a las que habían llegado un grupo sociológico y de psiquiatras sobre los problemas en el día de hoy. Los problemas que tienen las personas. Vivimos en una sociedad que su nivel de vida en el primer mundo es mejor de lo que jamás nadie haya podido imaginar. Ya sé que hay muchas situaciones que no comprendemos, que pasamos mal, que a veces es difícil llegar a fin de mes y todas estas cosas. Pero si a nuestros abuelos le hubiéramos contado lo que vivimos hoy, habrían pensado que es imposible. Las comodidades que tenemos, las comunicaciones que tenemos, las capacidades que tenemos. Pero las personas no viven mejor que hace 100 años. Y sobre todo, hay 4 situaciones en las que prácticamente todas las personas, su corazón está sufriendo por estas 4 situaciones. Era un grupo que no eran creyentes, pero ellos hablaron que uno de los mayores problemas que vivimos hoy es la inseguridad. Muchas de las situaciones que vivimos de no poder llegar a fin de mes, qué sucederá si pierdo mi trabajo, qué pasará cuando me jubile, podrá el Estado pagar mi jubilación, qué está pasando, siempre inseguridad, las personas viven inseguros. El segundo problema es el miedo. Es curioso porque físicamente
solamente tenemos miedo, nos dicen los psiquiatras, a sufrir, más que nada al dolor, más que a sufrir. Pero resulta, yo he investigado y podéis entrar en internet para verlo, buscad miedos diferentes, que hemos construido miles literalmente de miedos que yo ni imaginaba que existían. Hasta miedo al color rojo, así que si alguien tiene miedo al color rojo no vendría a sentarse aquí. Pero miedos que nosotros decimos, ¿cómo alguien puede estar preocupado por eso? Porque nuestro corazón está vacío. El tercer problema es el poco valor de la vida humana. Sencillamente las personas nos aprecian por lo que tenemos o por lo que hacemos. Nada más. Y por último, el reinado, lo que se llama el reinado de la apariencia. Desde las redes sociales sobre todo, pero ya existió siempre, las personas se fijan en la apariencia y nada más. Y no tiene valor lo que hay dentro de nuestro corazón, sino aquello que aparentamos. Fijaos ese versículo, Daniel capítulo 1, versículo 3. ¿Os acordáis el trasfondo? Daniel y sus amigos son llevados a la corte del rey Nabucodonosor. Quizás alguno de vosotros me habéis oído hablar sobre este versículo porque para mí retrata perfectamente lo que es la sociedad de hoy. Pero quizás otros decís, bueno, ¿qué tiene que ver ese versículo y lo que vamos a ver con mi vida? Fijaos, el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Es decir, me meto tanto en donde estoy que ya me había olvidado de encenderlo. Las personas que fueron deportadas a Babilonia y que fueron llevados delante de Nabucodonosor eran hijos del rey. Primera lección. Yo creo que todos los que estáis aquí habéis tomado una decisión para seguir al Señor Jesús, así que sois hijos, hijas del rey. Podéis identificaros con ellos, porque Dios es el que nos ha dado la dignidad de ser quienes somos. No éramos nada. Quizás aparentemente delante de mucha gente seguimos sin ser nada, pero somos hijos del rey, mucho más de lo que imaginamos. Y fijaos lo que ocurre. Lo primero que hacen, versículo 7, cuando Nabucodonosor los lleva para vivir con él, para estar en la corte, para ser parte de los sabios de aquel momento, porque de alguna manera él veía que eran personas sabias, es cambiarle los nombres. Esto es a lo que me refería, de que quizás nunca habéis escuchado algo sobre esto. El jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Sabéis, para los judíos, para alguien en el pueblo de Israel, su nombre era una bendición de Dios. No es como nosotros que le ponemos, no sé, José, María o Manuel o Inés a nuestros hijos porque nos gustan ciertos nombres. No. Para ellos su nombre era su bendición. Tenía que ver con alguna circunstancia familiar y sobre todo en su relación con Dios. Así que en cierta manera el nombre les definía. Cuando ellos les cambian los nombres, lo que quieren es cambiar su manera de vivir. Así que en primer lugar, somos hijos del rey, pero vivimos en un mundo que no está gobernado por nuestro Padre Celestial, sino por el enemigo. Así que lo que va a hacer siempre toda la gente, aunque ellos no se den cuenta, porque no tenemos enemigos aquí, no veas a nadie como tu enemigo, solo hay un enemigo que es el maligno. Y si a veces alguien hace algo malo, lo hace sencillamente instigado por el maligno, pero no es tu enemigo, es una persona que Dios puede rescatar. Tenemos que aprender a ver a las personas de esa manera.
Pero lo que van a hacer ellos siempre es querer cambiar tu vida y querer cambiar mi vida. Que cambiemos de manera de vivir. ¿Lo has notado alguna vez? ¿Has sentido esa presión? Fíjate qué tienen que ver esos nombres. Daniel significa Dios es mi juez. El nombre que le pusieron Belsasar. Bel, que era el Dios de ellos, protege mi vida. Querían que Daniel se olvidara de su Dios. ¿Me seguís? ¿Os acordáis el primer problema? Inseguridad. ¿Por qué vivimos con inseguridad? Sencillamente porque nosotros queremos controlarlo todo. Porque la vida está en nuestras manos. Y de hecho, gran parte de los problemas, hasta del agnosticismo y del ateísmo, tienen que ver precisamente con eso, con controlar nosotros. Sin embargo, es Dios quien tiene la última palabra en todo. Es Dios quien nos protege. Es Dios quien protegió a Daniel. ¿Recuerdas cuando estaba en el foso de los leones? Dice, Dios cerró la boca de los leones. Yo sé que conocéis estas historias. Y es Dios el que nos ayuda a confiar en Él. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? ¿Os acordáis? Todo el libro de Isaías y por qué el pueblo fue llevado a la deportación. Porque Dios, que los había cuidado siempre, que eran su pueblo escogido, que nunca los había defraudado. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Cada vez que tenían algún problema, iban a Egipto a buscar ayuda. Pedían ayuda a Siria. Pedían ayuda a cualquiera menos a Dios. Así que no importa si nosotros sabemos que somos hijos del Rey, sabemos que nuestro Padre Celestial nos cuida, si después, cuando tenemos problemas, lo que hacemos es pedir ayuda a alguien y no a Él. Olvidarnos de que es Él quien protege nuestra vida. ¿Os dais cuenta cómo es muy sencillo caer en esa trampa? Y entonces inmediatamente queremos arreglar nosotros todas las cosas. Inmediatamente queremos controlar nosotros todas las cosas. Y Daniel vivió siempre como Daniel. Es Dios quien protege nuestra vida. Es Dios quien protege mi vida. Y digan lo que digan las personas, Dios me va a cuidar. ¿Sabes lo que me impresiona? Daniel vivió bajo el reinado, después no solo de Nabucodonosor, sino después Nabonido, Belsasar, incluso Darío. Dios siempre estuvo protegiendo su vida a pesar de que todos querían destruirla. No te preocupes, la última palabra en tu vida no la tiene tu jefe o tus empleados, depende de lo que trabajes, no la tiene nadie, ni en el gobierno, ni en ningún sitio. No la tiene nadie que sea tu enemigo. La última palabra en tu vida siempre la tiene el Señor. Descansa en Él. Y cuando Daniel fue acusado y fue llevado al foso de los leones, Darío, que era su amigo, que llegó a tener amistad con él, el rey, que no pudo dormir esa noche porque sabía que habían acusado a Daniel injustamente, no puede ni esperar al día siguiente. Tan pronto ve que comienza a vislumbrar el nuevo día y comienza a amanecer, va rápido a la cueva de los leones. Y fíjate en el detalle, no grita, Belsasar, tu Dios te ha podido salvar, no. Dice, Daniel, tu Dios te ha podido salvar, porque Él sabe que hay alguien mucho más importante que Él mismo. Y que a un hijo de Dios no se le puede cambiar el nombre. Sigue siendo hijo del rey. Y Daniel le dice, sí, Dios me ha salvado. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Os acordáis el texto de Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por eso no vamos a callar. No vamos a permitir que nos cambien la vida. Vamos a seguir siendo protegidos por el Señor. Y por eso, cuando no callamos, las personas llegan a conocer al Señor y llegamos a tener hijos espirituales. Es el proceso normal. Pide al Señor que te dé hijos espirituales para que un día puedan vivir también con la misma confianza con la que tú vives en el Señor. Y por eso el Señor nos dijo, id y haced discípulos. Y siempre me impresiona porque el Señor nunca dijo id y fundad iglesias. Id y haced discípulos.
La iglesia es el trabajo del Señor, mejor dejárselo a Él. Nosotros brillamos para el Señor, servimos en la iglesia, ayudamos a los demás, pero la iglesia sigue siendo de Él siempre. Nosotros lo que buscamos son discípulos para el Señor. No quiero extenderme en los otros nombres mucho más, el tiempo se va muy rápido, pero fíjate el segundo, Ananías. Su nombre literalmente es el Señor es bondadoso. ¿Y sabes lo que pusieron ellos? ¿Qué significa Sadrach? Soy muy temeroso. Querían poner miedo en su corazón. ¿Te acuerdas cuando hablamos del miedo? Ahora imagínate que te cambian el nombre. Ya desde... Ellos eran adolescentes. Así que imagínate, vas a tu escuela, al instituto, 14, 15 años. Quizás hay alguien aquí con esta edad, 16, 17 años. Y de repente te dicen, no, usted no se llama más Jaime Fernández, usted es Miedoso Fernández. Suena a risa. Pero todas las veces que llamaban a Ananías, le llamaban así. ¿Para qué? Para romper su corazón. Tú vives lleno de miedo. Tú vas a tener miedo de todo. Tú no vas a ser capaz de seguir adelante. ¿Habéis escuchado a veces esas palabras? Esta situación te va a vencer. No vas a poder resistir. Es la voz del enemigo metiendo miedo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús dijo un día, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Pablo lo comprendió perfectamente al explicar, ¿os acordáis? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios nos protege, el miedo desaparece. Pero fíjate, en la Biblia nos enseña que no es el miedo. Para vencer el miedo no necesitamos ser valientes. Eso es algo que le cuesta mucho a las personas comprender, pero hoy hasta los que estudian la conducta humana se dan cuenta de que es cierto, absolutamente cierto. Lo que vence el miedo no es ser valiente. ¿Sabes lo que vence el miedo? Lo que es amar. Cuando amas, el miedo desaparece. Y tú ves una madre que su hijo o su niño, o su bebé o está en un peligro, ni piensa en lo que va a hacer, ni tiene miedo. Sencillamente va a ayudar, o un padre. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando Juan escribe el amor echa fuera el miedo? Así que si a veces aparece miedo en nuestra vida, no le pidas al Señor valentía, dile, Señor, ayúdame a amar más, amarte a ti más, amar a las demás personas, amar a mi familia. Porque para todo tenemos fuerzas en Cristo que nos da el poder y porque vivimos una vida diferente, una vida llena de victoria. ¿Por qué? ¿Quién es la fuente del amor? El Espíritu de Dios. Incluso Pablo, cuando explica cómo el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, habla que es derramado, el amor que es derramado sobre nosotros. Por eso, cuando tengas miedo, pídele al Espíritu de Dios que te llene. Porque cuando Él habla, lo primero que hace, cuando Él actúa en nosotros, lo primero que hace es el fruto del Espíritu, amor, ¿ves? En primer lugar. Y de ahí viene todo lo demás. Así que aprendemos a descansar en el Señor. ¿Te acuerdas el tercer problema? No tener ningún valor. Misael significa ¿quién como Dios? Yo conozco varios chicos que se llaman así, Misael. Pero no le pongas a tu hijo Mesac, ¿vale? Porque el nombre Mesac significa literalmente no sirvo para nada. Inútil. ¿Te imaginas? Hoy solamente las personas son válidas por lo que tienen y por lo que hacen. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Eso viene directamente del mayor enemigo, del diablo. Tú tienes valor porque Dios te creó. Aunque no tengas nada y aunque no puedas hacer nada,
Tu valor es infinito, porque la creación de Dios es infinita, el amor de Dios es infinito, la bondad de Dios es infinita. Así que el valor que yo tengo delante del Señor es infinito. Y eso no tiene nada que ver con el orgullo. Solo tiene que ver con que cuando la gente me ve a mí, yo le diga, mira, mi valor es infinito porque mi Dios me creó. Y también te creó a ti. Así que no le hagas caso a la gente que te llama o te trata como si fueras inútil. Eso es una mentira del enemigo. Sencillamente descansa en Dios y en lo que Él hace siempre por cada uno de nosotros. Y es curioso porque incluso ellos, ¿te acuerdas cuando tanto Ananías, Misael y Azarías no renunciaron al Señor? Y eso les costó ir al horno de fuego. ¿Recordáis la historia, verdad? Pues es impresionante porque siempre contamos esa historia. Y cuando leí este versículo yo aprendí, le dije al Señor, tengo que aprender a decir siempre Ananías, Misael y Azarías, porque nosotros siempre decimos los nombres que ellos les pusieron. Pero cuando ellos tres están delante del rey, le dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir al Señor. No tuvieron ningún miedo, su vida tenía valor. Pero para mí lo mejor de todo, la mayor prueba de su valor, fue que le dijeron, Dios puede salvarnos, pero si no, nos da igual. Porque incluso a veces podemos llegar a vivir un evangelio y a veces, sobre todo con ese otro invento del maligno que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, cree en el Señor y todo va a ir bien. Pues sí, el Señor te va a librar. ¿Cuál es la confianza de saber que Dios te va a librar siempre? La confianza es decirle al Señor, yo sé que tú me puedes librar siempre, pero aunque no me libres, yo voy a seguir confiando en ti. Eso es confianza. ¿Me seguís? ¿Veis la diferencia? Y por eso ellos siguieron al Señor y su historia quedó registrada. ¿Sabéis? Nunca creas que no tienes valor, eso es una mentira. Porque no existe ninguna persona que Dios haya creado que pueda ocupar tu lugar. Ninguna persona. Y Dios te hizo para que estuvieras aquí, para que hagas lo que tienes que hacer, para que le ames a Él, para que vivas apasionado, apasionada con Él. Y recuerdes siempre que tu valor está en el corazón de tu Padre Celestial. Y por eso a veces, incluso cuando sufrimos, este es un texto que he repetido una y otra vez, el Salmo 147 y versículo 3, como esos tesoros escondidos que muchas veces hay en la palabra de Dios. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Verdad que lo habéis leído muchas veces? Dejadme deciros un pequeño secreto. No es ningún secreto, está en la palabra de Dios. Estamos ahora en el proceso de traducir toda la Biblia al gallego, ya tenemos el Nuevo Testamento y estamos en el Antiguo, y ver un poquito todo con lo que es la belleza del original, es decir, lo que Dios inspiró realmente que escribieran las personas que escribieron, añade mucha riqueza en nuestro corazón. Y la palabra que usa el salmista para decir venda sus heridas, la palabra heridas, ¿sabes cuál es literalmente? Tristezas. A mí me encantó. Imaginarme a mi Padre Celestial vendando mis tristezas es una imagen poética admirable, ¿o no? ¿No os gusta? La próxima vez que tengas lágrimas en tu corazón porque alguien piensa que no tienes valor o que eres inútil o que te está mintiendo porque no es cierto, el Señor va a tomar esas lágrimas en sus manos y las va a vendar. Mejor de lo que cualquier enfermera, enfermero, médico podría hacerlo. Porque Dios está siempre cerca de nosotros cuando tenemos nuestro corazón quebrantado. Por eso tenemos valor en el sufrimiento y por eso nos damos cuenta de que Él nos acompaña en el sufrimiento siempre. Siempre, ocurra lo que ocurra. ¿Sabéis cuando pasó lo de la COVID?
y perdonadme solo una experiencia personal, era una situación complicada porque no sabías si ibas a volver a ver a tu familia o no. Y claro que lloras, le pides al Señor cientos de cosas, le pides por favor, sáname. A veces te sientes mal, pero sabes que nunca, prácticamente un mes en el hospital con el respirador día y noche, tuve la menor duda de que Dios estaba allí conmigo. Y me preguntaba por qué. Le decía, Señor, ¿cómo puedes darme esta seguridad si no puedo verte con mis ojos? Pero no tenía ninguna duda. No me preguntéis por qué. Porque en los momentos difíciles Dios te enseña que Él no te abandona nunca. Puedes llorar, puedes sufrir, puedes sentir dolor, puedes estar mal, puedes, como Job, maldecir el día que naciste, pero no hay ninguna duda de que Dios sigue ahí a tu lado. Y eso es lo que hace la diferencia. Y me encanta cuando en los Salmos, aún la semana pasada estaba grabando un vídeo sobre eso, habla el salmista, desde lo más profundo clamo a ti. Había leído ese versículo cientos de veces y nunca me había dado cuenta de esa frase, lo más profundo. Y pensé, Señor, qué triste es la vida de una persona que no puede clamar cuando está en lo más profundo, ¿verdad? Yo sí puedo clamar cuando estoy en lo más profundo y tú también. Así que tu vida tiene mucho valor para el Señor, porque Él te hizo, Él te cuida, Él te acompaña en el sufrimiento y Él te ayuda en la lucha espiritual. Y podéis leer después la armadura en la carta a los Efesios, pero no lo vamos a hacer ahora, por amor al tiempo. Y solamente un detalle, las armas que aparecen en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, siempre son armas defensivas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que hablamos al principio? Somos hijos del Rey. Así que no tenemos que atacar a nadie, sencillamente son armas para defender de los ataques del maligno. Nosotros estamos en la posición de victoria porque somos hijos del Rey. Así que por último, llegamos en cuanto a lo que es la palabra de Dios, al último nombre. El tiempo se nos ha ido y perdonadme solo 2 minutos más. Azarías, el Señor es mi ayuda. Y ellos le pusieron el nombre Abed-Nego. Y este es el más actual de todos, siervo del que brilla. Sabéis, mucha gente está y habla muchas cosas de las redes sociales. Yo siempre le digo a la gente que las redes sociales lo que han hecho es sacar a flote todo lo que somos. Y lo que nos encanta es la apariencia. Puedes estar roto, pero casi nadie pone ahí, pues estoy muy mal y no quiero vivir, no sé qué. Hay toda una serie de orgullo, de apariencia, de brillar, de verlo todo de otra manera. Y además el mundo es así. Hace poco estaba viendo que en un país en el Extremo Oriente alguien tenía la matrícula número 1 en su coche. Por lo que sea, ahí son matrículas que tú vas teniendo y conforme van pasando los años, pues cambias de matrícula. Y este hombre se murió. Entonces sus hijos vendieron la matrícula número 1 en el país. Imagínate que hubiera una matrícula número 1 en España. Yo no sé qué matrícula tendría el rey, pero supongamos que haya una matrícula número 1. Lo pusieron a la venta en internet, en una subasta. Y alguien, un hombre de negocios, compró esa matrícula número 1. ¿Sabes por cuánto dinero? $10 millones. Sencillamente por ir con su coche por la calle y que ponga número 1. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Pero ¿vivimos en un mundo así o no? Hace algún tiempo estaba viendo uno de estos telediarios del mediodía y de repente salió la noticia de que en Hong Kong habían reunido por kilómetro cuadrado la mayor cantidad de Ferraris en una ciudad. Más de 600 Ferraris en una calle. Yo lo vi y de repente pensé, bueno, en Hong Kong todo el país tiene como 3 kilómetros, tener un Ferrari. Pero bueno, es así. Pero me fijé que había muchos de ellos que no tenían matrícula. Y dije, qué cosa más rara. Los gallegos nos fijamos mucho, por eso preguntamos tanto.
Y de repente el presentador dijo, quizás alguno de ustedes se está fijando de que algunos Ferraris no tienen matrícula. Y yo dije, buen presentador. Porque hay mucha gente que ha comprado un Ferrari, pero como es una ciudad muy pequeña, sencillamente tiene el Ferrari en su garaje y ni siquiera lo matricula. Y entonces yo dije, este es nuestro mundo, el mundo de la apariencia. Tener un Ferrari para invitar a mis amigos, imagínate yo invitar a David, ven a casa a ver mi Ferrari, pero ni siquiera lo saco del garaje. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y eso es lo que hace que vivamos sencillamente de la apariencia, de aquello que brilla. Y la mayor parte de las cosas que vivimos, sencillamente, son cosas que brillan. Por eso ellos fueron capaces de decir, ¿os acordáis lo que leíamos antes? Nosotros no adoraremos a la estatua de oro que has construido. ¿Vivimos adorando alguna estatua de oro nosotros? Tenemos que aprender a depender total y absolutamente del Señor y no de lo que brilla. Y este es el final. Vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es? Es curioso porque he estado en centenares de congresos de jóvenes y normalmente, si tú quieres que en un congreso de jóvenes vas a dar un taller, un seminario y quieres tener mucha gente que venga, puedes poner algunos temas que a la gente le gustan, pero hay un tema que no falla. Vas a tener centenares de jóvenes escuchando. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Porque es algo que nos preocupa. Y cada vez que le digo a la gente que personalmente creo que la voluntad de Dios es sencillamente disfrutar con Él, servirle, amarle, y las circunstancias están en sus manos, y se acaba el taller, el seminario, todos se quedan mirando. No puede ser tan sencillo, pero sí es así de sencillo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios es como alguien que tiene todo su plan marcado, todas las cosas que tenemos que hacer, como si nosotros tratáramos a nuestros hijos siempre hasta los 7, 8 años y jamás los dejáramos pasar de esa edad. No los dejáramos tomar decisiones. No conversáramos con ellos para ver cuál es su corazón. Y nuestro Padre Celestial lo que quiere es que crezcamos, que maduremos, que vivamos la vida del Señor Jesús y su resurrección día a día, que era lo que hacía Pablo. Así que Pablo muchas veces tomaba decisiones, oraba siempre, a veces incluso podía equivocarse o no, pero seguía adelante porque sabía que vivía en la voluntad de Dios, porque era Pablo, sabía que Dios le amaba y sabía que lo que él hacía era vivir a Cristo en su día a día. Eso es la voluntad de Dios. Y no te preocupes por las circunstancias determinadas, porque Dios te va a guiar siempre. Y a veces me gusta decir algo que es muy mal interpretado, pero sé que entendéis el sentido, que es mejor a veces equivocarse en una decisión habiendo orado y buscando al Señor. Estoy hablando de decisiones, no de hacer cosas malas o buenas, sé que me seguís. A veces este trabajo o cualquier otra cosa, que tomar una decisión que aparentemente es correcta y tomarla nosotros y no depender del Señor. La clave para madurar es vivir en la presencia de Dios cada momento de nuestra vida y descansar en Él. ¿Y sabes cómo se hace eso? Sabiendo que nuestro valor viene de Él. ¿Cuál es tu nombre? Me impresiona que una de las cosas que Dios hace cuando lleguemos al cielo es darnos un nombre nuevo. ¿Habéis fijado? Yo creo que nuestro nombre va a ser igual, pero como que va a añadir algo, va a decir algo. Va a decirnos, mira, tú eres Jaime, pero realmente, aunque eres Jaime, tu vida, tu corazón es este. Y entonces lo comprenderemos perfectamente. No esperes al cielo hasta comprenderlo. Ama al Señor y dile, Señor, yo quiero vivir tal como tú quieres que yo viva. Y yo quiero vivir apasionado, apasionada contigo. Y quiero reflejar al Señor Jesús en mi vida, en el día a día, en cada detalle. Y la gente no va a cambiarme en eso.
No importa lo que digan, no importa si piensan que no tengo valor o que soy un inútil o que mi apariencia no da para mucho o que tengo pocas cosas o que no he estudiado lo que debería de haber estudiado o que no he llegado donde tenía que haber llegado o que no he cumplido quién sabe qué objetivos. Lo único que me preocupa, Señor, es lo que tú piensas, nada más. Y a los demás sí, les ayudaré, haré todo lo posible por ellos. Pero ni las alabanzas ni las críticas van a hacerme daño. Sencillamente porque mi nombre está escondido en tu corazón y es el mejor lugar donde puede estar. Padre que estás en los cielos, descansamos en ti. Gracias por habernos hecho a cada uno tal como somos, por haber plasmado en nosotros parte de tu carácter y un diseño absolutamente original y algo que tú tienes preparado y diseñado para cada una de nuestras vidas, sobre todo en ese amor inquebrantable por nosotros y ese amor que nosotros podemos devolverte porque viene de ti. Queremos vivir al Señor Jesús cada día, brillando para Él, aún con nuestros defectos, con nuestros problemas, con nuestras caídas, a veces con nuestras decisiones que no son del todo correctas, pero queremos descansar en ti, hablarte siempre, buscarte siempre, depender de ti siempre y seguir brillando ocurra lo que ocurra, porque pase lo que pase, tú siempre estás con nosotros y vivimos para servirte, amarte, adorarte y para disfrutar contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.